exageradamente generosas ustedes acaban de escuchar. Soy muy consciente que la realidad está muy por debajo de esa visión mítica de mi persona. Iba a hablar de mi último libro, La civilización del espectáculo, que es efectivamente sobre la banalización, la frivolización de la cultura en nuestro tiempo. Pero mi amigo Fernando me sugería hablar de un tema menos general, menos abstracto y más concreto, proponiéndoles, por ejemplo, una visión abuelo de pájaro de la América Latina que yo viví desde joven hasta la América Latina de nuestros días, vista desde la perspectiva fundamentalmente política de un escritor. Creo que desde esa perspectiva la visión de América Latina justifica más el optimismo que el pesimismo. Hace 50, 60 años el panorama de América Latina era desolador. Cuando yo entré a la universidad en Lima, el año 1953, América Latina era una tierra de dictaduras militares, de un confín a otro confín. Los gobiernos democráticos eran muy escasos, no llegaban a los 5 dedos de una mano. Había Costa Rica, había Chile, había Uruguay, y esas democracias eran frágiles, excepcionales, y todas conmovidas por grandes problemas económicos y sociales. Para un joven de mi generación, comenzar a vivir la vida de adulto era descubrir países sometidos a la brutalidad de una dictadura, con enormes desigualdades económicas y sociales, donde la explotación, la injusticia, el abuso de pequeñas minorías contra grandes mayorías era el espectáculo de todos los días y por doquier, y donde detrás de esas dictaduras, detrás de esas oligarquías abusivas e injustas, aparecía un gigante sobre el que volcábamos todos nuestros rencores y nuestros odios: los Estados Unidos, el imperialismo, la fuente de la injusticia, el gran aliado y protector de nuestros dictadores. Desde luego que no había resignación frente a estado de cosas, había un enorme deseo de cambio, y ese deseo de cambio entre los jóvenes de mi generación no se traducía en una ansiedad por la libertad, por la democracia. No creíamos en la democracia. Creíamos que la democracia era la máscara de la explotación. Queríamos una revolución, una solución radical para esas injusticias. Una revolución que derrocara a los golpistas militares, a las oligarquías explotadoras y también al gigante protector de todas esas injusticias. Y entonces vino la revolución cubana. Los barbudos, estas figuras que parecían modeladas sobre la figura de Robin Hood, heroicos, guerrilleros, derrotaron a un ejército corrompido,
entraron a La Habana y pareció abrirse en América Latina realmente las puertas de la liberación, las puertas de la verdadera justicia, una justicia social, una auténtica libertad basada en un régimen sin ladrones, sin explotadores, sin injusticias. Probablemente lo que sentimos en el Perú, lo que se sintió en México, se sintió también entre los jóvenes del Brasil a fines de los años 50, cuando Batista huyó de La Habana y entraron Fidel Castro, el Che Guevara y los barbudos a iniciar una revolución que parecía una revolución distinta a las otras. Parecía una revolución con pachanga, una revolución con buen humor, una revolución con buena música y una revolución con libertad. Entonces se abre una etapa en América Latina en la que las fuerzas que contienden son este nuevo impulso que tiene en Cuba su modelo, la revolución socialista, la revolución fidelista, la revolución castrista, y de otro lado algunas democracias sumamente endebles, sumamente frágiles, muy ineficientes económicamente, que son incapaces de crear frente a la imagen tan atractiva de la revolución socialista, una imagen igualmente atrayente y contradictoria para los jóvenes latinoamericanos. Y se abre un periodo en que muchas de esas democracias frágiles vuelven a caer, son reemplazadas nuevamente por dictaduras militares, y del otro lado viene el sueño de la utopía social. Centenares, miles de jóvenes latinoamericanos son entrenados en Cuba, en China, en Corea, se forman frentes guerrilleros en un confín y otro confín de América Latina, y muchos jóvenes idealistas y generosos entregan su vida y mueren luchando por esa utopía que creíamos encarnaba Cuba. Yo viví ese sueño. En los años 60 fui 5 veces a Cuba. Las primeras veces identificado totalmente con lo que estaba ocurriendo allí, con lo que yo quería creer que estuviera ocurriendo allí, aunque a partir de mediados de los años 60 empecé a ver y a sentir que la realidad no era tan bella como la pintaban nuestras ilusiones y nuestros deseos, que detrás de esa imagen de la revolución en marcha, justiciera y libertaria, había también injusticias que se cometían, había también abusos y atropellos, y que nuevas formas de injusticia iban surgiendo detrás de toda esa extraordinaria movilización popular, las grandes manifestaciones, los discursos interminables, la mitificación y casi deificación de los líderes revolucionarios. Mi primera crisis política en Cuba ocurrió el año 66, cuando la revolución creó campos de concentración donde, con el eufemismo de las unidades movilizables para la producción, se encerraron conjuntamente a contrarrevolucionarios, a homosexuales y a delincuentes comunes. Muchos jóvenes artistas, bailarines, músicos, pintores que eran homosexuales y que eran revolucionarios cayeron en esas redadas, fueron encerrados en estos campos de concentración junto con criminales y con revolucionarios, y hubo dramas horribles. Y fue mi primera crisis política de dudas y de incertidumbres que hasta entonces yo no había tenido con la revolución cubana. A partir de entonces
nació en mí y creo que en muchas otras personas que habíamos sido entusiastas defensores de la revolución, actitudes de crítica, de desconfianza y el sentimiento de que la revolución no era lo que quería parecer y nosotros queríamos creer. Que un nuevo autoritarismo estaba reemplazando al viejo autoritarismo reaccionario de la dictadura militar, que toda forma de discrepancia se acallaba y si era necesario con brutalidad, que al diálogo iba sustituyéndolo un monólogo, el monólogo del poder, y que un nuevo dogmatismo y un nuevo sectarismo aplicado con todas las técnicas de la propaganda y de la movilización de masas iba modelando enteramente una sociedad conforme al modelo soviético. Fueron años en que el modelo soviético comenzaba a ser denunciado desde adentro por disidentes sumamente valerosos que, arriesgando sus vidas, daban testimonio de lo que ocurría en los campos del Gulag. Los testimonios del Gulag conmovieron a todo Occidente. Yo viví entonces en Europa y los leí y participé en múltiples debates y discusiones. Seguramente también a Brasil llegaron los ecos del famoso debate entre dos grandes figuras intelectuales de Francia y cuyo pensamiento desbordaba Europa y llegaba a los 5 rincones del mundo, el debate entre Sartre y Camus sobre los campos de concentración en la Unión Soviética. Yo era un gran admirador de Sartre, a mí me había marcado profundamente en mis años universitarios, y cuando leí ese debate, mi primera reacción fue identificarme con las tesis de Sartre, para luego, con el paso de los años y cotejando lo que ocurría en la realidad política de nuestro tiempo y recordando los argumentos que se enfrentaron en ese debate, ir dándole la razón a Camus y quitándosela a Sartre. Hay una frase en ese debate de Camus que me ha acompañado siempre desde entonces. La idea de que si se elimina la moral de la vida política, el resultado inevitablemente es la barbarie, es la violencia desatada contra el otro y la instalación de la teoría de que los fines justifican los medios. La tesis de Camus era que los fines nunca justifican los medios, que son los medios los que justifican los fines. Si para alcanzar el paraíso hay que pasar por el infierno, el paraíso no es el paraíso, sino otra forma del infierno. Son los medios con los que yo actúo los que delatan la limpieza o la suciedad, la verdad o la mentira de los fines. Así comenzó mi evolución, así comenzó mi desencanto de la utopía socialista. El año 67, por primera vez visité Rusia. Fue una de las más grandes decepciones que yo he tenido en mi vida. Yo no creía ya que la revolución rusa era el paraíso, ni muchísimo menos, pero pensaba que algo quedaba, que de alguna manera Sartre había tenido razón cuando decía: si comparamos el socialismo y si comparamos el capitalismo, el socialismo tiene la razón aunque esté lleno de errores. Esa no podía ser la razón, no podía ser la razón un país donde no había ni siquiera un asomo de libertad, donde se vivía en una sociedad prácticamente de autómatas, totalmente manipulados por una información tendenciosa y mentirosa, donde acatar el poder era la única forma de vivir y de sobrevivir, donde la más mínima manifestación de disidencia
era castigada con una crueldad indescriptible, y donde además la pobreza, la extraordinaria pobreza del país era visible. Le salía uno al encuentro en las larguísimas colas, en las inmensas colas, en los restaurantes populares, en las tiendas, y los privilegios de la nomenclatura también saltaban a la vista en los más mínimos desplazamientos que cualquier forastero hacía por la Unión Soviética. Así comenzó mi lenta, al principio, revalorización de la democracia. Mi descubrimiento de que no hay justicia social sin libertad, que la libertad no es, como creían muchos jóvenes de mi generación, una palabra hueca, vacía de sentido, sin justicia social, sino que la libertad es ese espacio mínimo que nos permite respirar y vivir con una cierta decencia, sin la horrible sensación del miedo que convierte a los seres humanos en siervos o en esclavos. Que la libertad, el poder decidir el tipo de vida que uno quiere tener, el poder decidir qué le parece bien y qué le parece mal en el campo político y social, el poder decidir dónde ir, qué leer, las opciones en el campo del arte, en el campo de la literatura, poder optar de entre ofertas diferentes y contradictorias, abandonar el mundo del monólogo, abandonar el mundo donde hay que aplicar, porque otro más poderoso, más fuerte, que sabe la verdad, que detenta la verdad y tiene la fuerza para imponerla, hace todas las elecciones importantes por uno mismo, al extremo de quedar el ciudadano común y corriente convertido en un zombie. Mi conversión a la democracia fue no solo práctica, a través de una experiencia vivida, sino también intelectual. Descubrí el mucho tiempo que había perdido yo leyendo una literatura dogmática e insustancial y totalmente desconectada de la vida real, de la sociedad de veras. Una literatura que se movía en un mundo de dogmas intelectuales y que no reflejaba absolutamente para nada el socialismo real. Leí a escritores como Albert Camus, al que estúpidamente yo había desdeñado de joven. Descubrí la extraordinaria lucidez de Albert Camus cuando enfrentó al socialismo autoritario la idea de la libertad y de la moral, y sus argumentos en favor de la democracia, de la coexistencia civilizada en un mundo de diversas opciones intelectuales, culturales, sociales y políticas. Leí a Raymond Aron, un gran pensador, un extraordinario pensador que pasó casi desapercibido en los años 50 y 60 por la extraordinaria vigencia que entonces tenían las ideas socialistas y de izquierda, y donde las ideas democráticas que él defendía fueron en cierta forma arrinconadas, empujadas a los márgenes de la vida intelectual. Un libro extraordinario, absolutamente extraordinario, de Raymond Aron, criticando esa fascinación religiosa, viciosa de los intelectuales por las utopías autoritarias. Un libro llamado El opio de los intelectuales, donde yo me reconocía a cada página, identificado, retratado
en mis equivocaciones y en mis errores ideológicos de juventud. Y así, a través de Camus y a través de Raymond Aron, fui leyendo a los pensadores liberales. Y así poco a poco me fui convirtiendo en un liberal. La palabra liberal, como ustedes saben de sobra, ha sido satanizada, y probablemente en América Latina más que en ninguna otra parte. Cuando yo era niño, mi abuelita Carmen, a quien yo quería mucho, le venía a veces a los labios la palabra liberal. Pero cuando mi abuelita Carmen decía, ese es un liberal, no lo decía para elogiarlo. Para ella, un liberal era un comecuras, alguien que estaba en conflicto con la religión, y era tal vez un señor que tenía amantes. Esa era la idea de liberalismo que tenía mi abuelita Carmen. Cuando yo era joven revolucionario, yo pensaba que el liberal era el explotador, que el liberal era el capitalista, el dueño de los instrumentos de producción, al que vendían su fuerza de trabajo los obreros y a los que explotaba a través de la plusvalía, y que el liberalismo era el mundo de los banqueros y de los millonarios y el mundo de los grandes explotadores. Y luego, cuando comencé a leer a los grandes pensadores liberales, y quedé fascinado, hechizado por la altura intelectual de muchos de ellos, descubrí que algo monstruoso había ocurrido con una doctrina, con un pensamiento que estaba detrás de los avances más extraordinarios que había hecho la civilización. Que el liberalismo no era una ideología, porque las ideologías son formas religiosas, sectarias y dogmáticas, y el liberalismo es una doctrina abierta en cuyo seno hay multitud de variantes y de contradicciones. He asistido a muchos congresos liberales y son lo que más se parece a los congresos de los trotskistas, por la manera como los liberales se dividen y subdividen y subdividen y discuten entre ellos y discrepan entre ellos sobre muchísimas cosas, pero sí están de acuerdo sobre algunas cosas básicas, y esas cosas básicas son los fundamentos mismos del progreso y de la civilización. Los liberales están de acuerdo en que la libertad es el valor supremo y que la libertad es única e indivisible. Que quienes quieren dividir la libertad y dicen la libertad política, la libertad económica, la libertad social, son cosas separadas. Y si uno quiere progresar, por ejemplo, la libertad económica sí es muy importante, pero la libertad política hay que tenerla un poco controlada porque los países no están preparados todavía para tener libertad política. Eso decían muchos regímenes militares, dictaduras militares, que abrían un poquito mercados y mantenían un control político brutal. Y esos regímenes los llamábamos liberales, los antiliberales. Pues los liberales no creen eso. Los liberales creemos que la libertad es una sola y que el progreso viene del desarrollo de la libertad simultáneamente en todos aquellos campos donde esa libertad se manifiesta. Un régimen liberal es un régimen liberal en política, y eso se llama democracia. Es liberal en economía, y eso se llama economía abierta o de mercado. Es liberal socialmente, y eso significa apertura y tolerancia para las distintas formas de la creencia, de la existencia, de la costumbre, siempre y cuando ella no arrolle las de los demás, y en el campo de lo privado y de lo individual. Hacer avanzar la libertad
en todos esos campos donde ella se manifiesta, es la verdadera civilización. Y la verdadera civilización es la que han alcanzado o están tratando de alcanzar los países más avanzados de la Tierra, es decir, aquellos que han reducido a unos mínimos tolerables las desigualdades sociales, las violencias en las relaciones sociales. El valor, junto con la libertad supremo para la doctrina liberal, es la tolerancia. Es aceptar el principio del error en uno mismo. Aceptar la idea de que uno puede estar equivocado y por lo tanto su adversario puede tener razón. Y esa actitud es la que permite la coexistencia en la diversidad. Y esa actitud es la que nos saca de la barbarie, porque nos hace dejar de odiar al otro y nos empuja a tratar de entender al otro. Y eso es lo que uno aprende leyendo a pensadores liberales como Isaiah Berlin. Es un autor que yo admiro enormemente, no solo por la extraordinaria generosidad de su pensamiento, sino también por la excelencia de su prosa y por la riqueza de su cultura, la vastedad y la profundidad de su pensamiento. Él era un letón. Él vivió en este pequeño país en su infancia y fue arrollado por la revolución rusa con su familia y debió exiliarse, familia judía exiliada en Inglaterra, dificilísima aclimatación, adaptación. Y allí en Inglaterra, este joven inmigrante se fue impregnando de grandes valores ingleses: el amor a la libertad, el respeto a las instituciones, la idea que la justicia y la ley son una unidad inseparable, y al mismo tiempo trajo ahí de su lejano país una riquísima tradición eslava que su familia había preservado, y de todo eso está hecha la obra maravillosa, extraordinaria de Isaiah Berlin. La tolerancia de Isaiah Berlin y el espíritu de acercamiento al otro, al que es distinto, al adversario, se hace sobre todo evidente en que el grueso de su obra no está escrita para investigar y estudiar a sus modelos, a los modelos con los que él se identifica, sino a sus adversarios. Él ha escrito uno de los libros más bellos que se hayan escrito sobre Marx, por ejemplo, de quien es un crítico integral. Y sin embargo, su ensayo sobre Marx es uno de los esfuerzos más inteligentes para ver qué hay en la obra de Marx que sea rescatable desde la perspectiva de la libertad y de la democracia. Él ha escrito sobre los orígenes del fascismo, de los pensadores que, por su racismo, por su intolerancia, por su creencia en las razas superiores y en las razas inferiores, prefiguraron la monstruosidad, la aberración terrible que fue Hitler. Y en toda esta obra, los principios de libertad, de respeto a la diversidad, al pluralismo y de la tolerancia, se manifiesta en la materia misma de los ensayos sobre los que él se explayó. Creo que entre los pensadores modernos nadie ha escrito sobre la libertad, lo que significa la libertad, la extraordinaria dignidad y decencia que da a la vida humana la libertad, como Isaiah Berlin. ¿Qué pasa en América Latina de nuestros días desde el punto de vista de la libertad? Han pasado muchísimos años desde aquellos de la utopía socialista que llevaron a tantos jóvenes a las montañas a hacerse matar y a matar en nombre de una utopía que en ninguna parte se ha materializado y cuyas caricaturas tristes, patéticas, son hoy regímenes como los de Cuba y Corea del Norte. Unos anacronismos que dan las últimas bloqueadas que más pronto que tarde irremediablemente desaparecerán. América Latina desde entonces ha progresado. La democracia
Ya no es esa figura frágil que parecía ser barrida por todos los vientos y totalmente incapaz de echar raíces. Los grandes fracasos revolucionarios, los grandes fracasos reaccionarios de las dictaduras militares han ido empujando a muchas sociedades latinoamericanas hacia la democracia y las han llevado, si no intelectual, sí prácticamente a aceptar la democracia como la mejor opción, o en todo caso la menos mala de todas las otras opciones políticas. Es el caso, por ejemplo, del Perú. Nosotros hemos tenido muchas dictaduras a lo largo de la historia, pero afortunadamente algunas de las últimas dictaduras fueron tan salvajemente ineptas, tan brutalmente corruptas, que tuvieron un efecto pedagógico sobre el conjunto de la sociedad y llevaron a los propios partidarios de esas dictaduras, los partidarios de la mano fuerte, los partidarios de los caudillos brutales, a desencantarse y a resignarse a la libertad. La izquierda utópica, revolucionaria, que llenó de sangre el Perú a través de Sendero Luminoso y su revolución de los años 80, de la que resultaron cerca de 70.000 muertos, uno de los grandes baños de sangre que se ha dado a América Latina, quedaron prácticamente desaparecidos luego de esa guerra revolucionaria. Y ocurrió un curioso fenómeno. Un sector amplio de la izquierda se movió hacia el centro y se democratizó. Un sector importante de la derecha había seguido el camino semejante desde la otra orilla, y eso ha ido creando en el Perú unos consensos a favor de la democracia que, desde que cayó la dictadura de Fujimori en el año 2000, ha dado una estabilidad, una coherencia y un progreso cierto a la sociedad peruana. La cito porque creo que aquello que ocurre en el Perú está ocurriendo en muchos países de América Latina. Si miramos Centroamérica, por ejemplo, por primera vez en su historia, todos los países centroamericanos tienen gobiernos nacidos de elecciones. Algunas de esas elecciones no son modélicas, pero tienen gobiernos civiles nacidos de una justa electoral, que es el acto civilizado político por excelencia. No hay guerras civiles en ningún país latinoamericano y no hay guerras entre países latinoamericanos, también otra excepción en su historia. Los latinoamericanos están aprendiendo a convivir en la diferencia, en la pluralidad de opiniones. En Sudamérica hay la excepción, desde luego, de Venezuela, historia trágica, si las hay. Un régimen que no es exactamente una dictadura comunista, pero sí un régimen populista, la del siglo XXI, disparada por un caudillo mesiánico con petrodólares, que trató de exportar esta variante del socialismo autoritario mediante ayudas desenfrenadas a grupúsculos, caudillos y partidos revolucionarios afines a su ideología. Ha sembrado la confusión en América Latina y ha de alguna manera atajado, detenido el proceso democratizador. Pero creo que se equivocan quienes piensan que América Latina está entre esas dos opciones, la democracia y el populismo autoritario encarnado por el régimen bolivariano, pseudo bolivariano, que instaló el comandante Chávez. No hay tal cosa. La creación del socialismo del siglo XXI es una ficción ideológica que no se diferencia para nada del socialismo autoritario que encarna Cuba, que es solo una etapa para llegar a esa forma extrema de socialismo autoritario que ha llevado a
Cuba a la miseria y al aislamiento extremos en los que se encuentra. Y ese socialismo autoritario era Chávez. Ese socialismo autoritario era posible porque lo encarnaba ese caudillo de extraordinario dinamismo y innegable carisma. Con él murió. Y murió a través de una elección que acaba de tener lugar en Venezuela. Y cualquiera que lea lo ocurrido en esos días y en estos días en Venezuela se da cuenta que el socialismo del siglo XXI está dando ya sus últimas goteadas, que el pueblo venezolano ha reaccionado por fin, que en una elección en la que la desproporción de fuerzas era tan absolutamente monstruosa, para que, por ejemplo, en las televisiones venezolanas el candidato de la oposición tuviera 5 minutos al día y el candidato oficialista, el señor Maduro, 17 horas. Por lo menos la mitad de la población venezolana haya votado contra el régimen. Eso es al final del socialismo del siglo XXI. El proceso de democratización, el proceso de rechazo del socialismo autoritario, de la corrupción, de la inflación, de la criminalidad, de todos los desastres que ha traído a Venezuela el populismo, ha comenzado afortunadamente a retroceder. Y ojalá que ese retroceso sea rápido, y ojalá que los gobiernos democráticos de América Latina, los gobiernos que respetan la libertad en su seno, no se hagan cómplices del fraude electoral montado por el régimen para garantizar su permanencia, a pesar del rechazo flagrante que ha recibido en las urnas en esta última elección. Yo creo que la democracia está en marcha en América Latina y que depende fundamentalmente de ustedes, de nosotros, de que no retrocedan, de que no volvamos a ese pasado atroz de tantos siglos en el que hemos estado entrematándonos por ficciones, por utopías sociales inalcanzables y cerrando los ojos y rechazando el camino del verdadero progreso, que es el camino de la libertad, que es el camino de la tolerancia, que es el camino de los consensos y no el de la imposición, el de la prepotencia y el de la violencia autoritaria. Muchos países latinoamericanos hoy día han optado por eso y hay unos consensos por primera vez a favor de esa libertad indivisible, y una libertad que no puede ser solamente política si nosotros queremos tener progreso económico, que tiene que ser libertad económica si queremos crear riqueza y crear trabajos y crear verdaderamente oportunidades para que los ciudadanos que poseen derechos y que tienen deberes puedan realizar sus propios anhelos en un ambiente de concordia y coexistencia social. Eso ha empezado a ocurrir. La mayoría de los países latinoamericanos están en esa dirección y es absolutamente fundamental, imprescindible que no nos detengamos, porque vivimos en un tiempo de gran incertidumbre, efectivamente, de gran incerteza, pero un tiempo en el que los países que se quedan, que se retrasan, no se quedan inmóviles, regresan, retroceden violentamente. El tiempo en el que vivimos es un tiempo extraordinario. Por primera vez en la historia los países pueden elegir ser pobres o ser ricos. Eso en el pasado no era posible. Hoy en día sí lo es. Un país puede tener 0 recursos y elegir ser próspero, y es próspero. Yo siempre recuerdo una conferencia de Alan Walters, que era un asesor economista del gobierno británico en el tiempo de la señora Thatcher, al que le oí una conferencia explicando por qué Hong Kong tenía uno de los niveles más altos del mundo
y había desaparecido la pobreza hacía ya varias generaciones. Y él explicó, Hong Kong es una tabla, Hong Kong no tiene nada, es exactamente una tabla. Esa tabla que ustedes ven, eso es Hong Kong. ¿Y cómo hizo Hong Kong para, siendo una tabla, convertirse en el país más rico del mundo? Levantó sus fronteras, desapareció las fronteras, dijo, este es un país libre, vengan, todos aquí vengan, va a haber unas reglas muy estables, vengan y se van cuando quieren, y vienen cuando quieren, y se van cuando quieren, y vengan, y vinieron las compañías, y vinieron a trabajar las compañías en un país que les daba esa garantía, esa libertad de movimientos absolutamente extraordinarios. Era Hong Kong todavía una colonia, y de pronto, abriéndose de esa manera al mundo, instalando en la práctica todas esas libertades indivisibles en las que creemos los liberales, en 2 o 3 generaciones, Hong Kong se convirtió en una verdadera potencia creadora de riqueza, creadora de empleos. Desapareció la miseria, desapareció la pobreza, y Hong Kong, pues, es hoy día lo que ya sabemos. Lo ocurrido con Hong Kong puede ocurrir, y ha estado ocurriendo en muchos países de la Tierra, cuando una sociedad entera decidió dejar atrás la pobreza y ser próspera. Esa perspectiva debe entusiasmarnos extraordinariamente. Esa perspectiva está al alcance de nuestras manos, depende enteramente de una decisión. Los países de América Latina han empezado a tomar decisiones en ese sentido, y por eso hay en América Latina en nuestros días ese rumor, un rumor de progreso, una música que desconocíamos hasta hace relativamente poco los latinoamericanos. ¿Qué debemos hacer? Renunciar a las utopías. Volquemos las utopías en los campos donde las utopías son fértiles y creativas. En el campo del arte, por ejemplo, en el campo de la creación, en el campo de la literatura. Allí sí, soñemos, fantasiemos, inventemos imposibles, y los imposibles, si hay talento, se vuelven realidades en el campo de la literatura, de la música, en el campo de la danza, en el campo de la escultura. Volquemos la utopía en el campo de lo privado y de lo individual. Hagamos de nuestra vida, de la vida de nuestra pareja, una sociedad perfecta. Allí sí es posible. Establezcamos unos rituales, establezcamos unas formas que de alguna manera personifiquen esa sociedad perfecta con la que todos soñamos. Eso es posible en la intimidad de un hogar y en grupos muy pequeños, pero no intentemos lo imposible. No intentemos crear una sociedad donde todos sean felices y perfectos, porque eso no existe. Si existe el cielo, tal vez existe allí, pero aquí en este mundo eso no existe ni puede existir. ¿Por qué? Porque somos distintos, porque lo que para uno significa la felicidad, para otros significa la desgracia y el infierno. Creemos unas condiciones donde podamos coexistir sin entrematarnos, un mundo en el que podamos trabajar, realizar a través de nuestro esfuerzo nuestros anhelos. Creemos un mundo donde la libertad sea una realidad y contentémonos con eso. Y respecto a lo demás, dejemos que cada cual busque su propia felicidad y ojalá que la encuentre. Eso es posible, eso está al alcance de nuestras manos. Si lo hacemos así, yo creo que nuestros hijos ya no reconocerán para nada la América Latina de hoy con la América Latina que ellos vivirán, y tanto mejor para ellos. De la nuestra quedará apenas la literatura, pero ¿por qué decir apenas? La literatura es una gran cosa y la literatura también a su manera es una gran